Bienvenidos nuevamente a este tiempo de dedicación a nuestro Dios para alabar y bendecir su nombre. El Salmo número 46, 1 y 2 dice: Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Te invito a que cantes con nosotros estas alabanzas. Vamos a alabar a nuestro Dios. Es hora de adorarle. Sigue cantando con nosotros, porque Jehová está en medio de nosotros. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría.
Quiero invitarte a que tomemos nuevamente este tiempo de reflexión. Salmo 141 nos dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoque. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por situaciones complicadas, económicas, de trabajo. Algunos de ustedes se sienten presionados por la situación que estamos viviendo mundial. Algunos están pasando pruebas en la familia y queremos tomar este tiempo. La palabra de Dios nos dice que Dios está presto a escuchar todas las necesidades que tenemos. Te invito a que hagamos esta oración, y si tú estás teniendo esta necesidad, te pedimos que ores con nosotros con fe para que el Señor obre en esa situación complicada que estás viviendo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque podemos clamar a ti. Tenemos esa confianza de que tú nos escuchas. Te pedimos por aquellas personas, por aquellos hogares que están pasando por situaciones difíciles. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas quien traiga paz, quien traiga consuelo a cada uno de los corazones. Te pedimos, Señor, que si alguien ha perdido su trabajo, tú le des la oportunidad de tener uno mejor. Te pedimos, Señor, que si están pasando una situación complicada económica, te pedimos que uses los medios necesarios para poder traer a estas familias el sustento. Si alguien tiene hambre, Señor, te pedimos que uses a las personas indicadas para llevar alimento. Te pedimos que traigas paz a todas estas familias, te pedimos que traigas paz mundial, te pedimos por nuestros gobernantes que tú seas, Señor, en medio de esta situación. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a todas estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Buenas tardes, vamos a iniciar el día hoy nuevamente por este medio. Un saludo a mis hermanos de Comunidad de Fe, a quienes nos estén viendo. Es un momento en el que estamos utilizando esta forma de llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que continuar y hoy vamos a meditar un poquito. Les invito a prepararse, a traer sus Biblias, a disfrutar de la palabra de Dios, a meditar en ella, y vamos a meditar un poquito en el pasaje del profeta Amós, capítulo 4, y vamos a leer poco a poco, comenzando en el versículo 4 al versículo 13. Entonces vamos todos juntos a leer Amós, capítulo 4, del versículo 4 al versículo 13. Prepárense, vamos a empezar. Dice la palabra de Dios: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí,
el que forma los montes y crea el viento, el que hace las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Vamos a ver qué nos dice este pasaje. Me pareció muy interesante, muy acorde a la situación que estamos viviendo el día de hoy. Y leyendo este pasaje veo el versículo 4 y el versículo 5, cómo el pueblo de Israel se ha desviado del propósito de Dios, como un pueblo de Israel que tenía instrucciones de culto que Dios había dado precisas, había terminado en una hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque versículo 4 y versículo 5 nos está describiendo que ellos efectivamente están cumpliendo los rituales del culto. Y cumpliendo se los dejo entre comillas, porque aquí me resaltó un poquito aquí en el 5 donde dice: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, cuando claramente Dios en sus instrucciones dice que deben de ofrecer pan sin levadura. Pero ¿qué pasa? Por ahí a los sacerdotes el pan sin levadura ya no les estaba gustando, se les hacía sin sabor, se les hacía pesado, y por lo tanto cambiaron esa instrucción que Dios había dejado. Entonces estaban cayendo en una hipocresía religiosa que hoy en día es exactamente lo mismo. Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos haciendo tal como Dios dice que hagamos las cosas, pero muchas veces no tenemos una relación con Dios, no tenemos un amor por Dios, y terminan todas estas cosas que verdaderamente Dios instruyó, terminan siendo huecas, terminan siendo sin sentido, y es lo que Dios les está reprochando en estos versículos. Tenían una hipocresía religiosa, pero aquel que dio las instrucciones, aquel que mandó esto, no lo tenían en su vida, no lo tenían en su corazón. Eso pasa cuando en la iglesia no queremos hablar con Dios. ¿Qué significa hablar con Dios? Orar. Muchas veces los cultos de oración en las iglesias están vacíos porque no queremos hablar con Dios, no queremos orar. Eso también es una señal de falta de fe. Otra cosa es también no querer oír a Dios. ¿Qué es no querer oír a Dios? No querer oír a Dios es cuando no leemos su palabra. A veces yo pregunto, ¿qué has leído esta semana? Y muchas veces yo veo la facción de las personas, su cara, y aunque me contesten un pasaje u otro, yo me doy cuenta que simplemente le están dando salida. Entonces estamos cayendo en una hipocresía religiosa cuando nos juntamos todos los domingos, cantamos bien bonito, pero no estamos teniendo una relación con Dios. Cuando muchas veces incluso ni siquiera nos queremos reunir. ¿Por qué? Pues ¿para qué? Yo en mi casa puedo poner internet y puedo escuchar algún mensaje, alguna predicación, y entonces me evito el contacto con mis hermanos, porque eso también a veces nos trae rispidez. Muy bien, y también pues no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es leer la palabra de Dios, es hablar con Dios, es escuchar a Dios, pero es poner en práctica lo que Dios dice. Entonces este pueblo cayó en eso, cayó en una hipocresía religiosa. Después, si vemos el versículo 16 al versículo 11, nos damos cuenta que Dios está utilizando circunstancias, está utilizando medios, Él está haciendo cosas, y lo dice claramente con una intención. 5 veces en este pasaje nos dice Dios, por ejemplo, mas no os volvisteis a mí, dice el versículo 6, no os volvisteis a mí, dice el versículo 8, pero nunca os volvisteis a mí, en el versículo 9, versículo 10, mas no os volvisteis a mí,
y finalmente en el versículo 11, mas no os volvisteis a mí. En estas frases nos enseña muchas cosas. Nos enseña mucho el poder de Dios, cómo Dios tiene poder sobre la naturaleza, cómo Dios tiene poder sobre todas las cosas, y eso nos debería de enseñar lo poderoso que es nuestro Señor. Pero nos enseña lo duro que es el corazón humano, lo difícil que es que un humano se arrepienta, que una persona se humille y que una persona reconozca a Dios como aquel que puede librarnos, como aquel que puede llevar nuestras cargas. Y en este pasaje 5 veces nos dice: no volvisteis a mí. También nos dice que con estas cosas Dios nos está corrigiendo. Dios está buscando la forma de que nos humillemos, y Dios está buscando la forma de ¿qué? De que volvamos a Él. Pero, ¿cuál es el resultado? Que después de estar viendo todas estas cosas, que después de estar viendo todas estas circunstancias, el triste resultado es que no tuvo efecto. No volvisteis a mí. No querer estar con Dios, con todo lo que ello significa, entonces es querer el juicio de Dios, el castigo de Dios, y es rechazar su salvación. Nos dice también Jeremías, nos advierte Jeremías: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Saben? Yo sé que tenemos problemas, yo sé que tenemos circunstancias, y en este momento la triste realidad es que todo esto que está sucediendo, escuchamos comentarios y todo el mundo habla acerca de una plaga, acerca de unas circunstancias, pero nadie te recomienda, nadie habla de voltear hacia arriba y de buscar a Dios. Yo te digo que en estas circunstancias, en estas pruebas, acepta la invitación de Dios. Nos dice Jeremías, para aquellos que aceptan la invitación de Dios, nos dice Jeremías allá, Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que a través de estas circunstancias, a través de estas situaciones, cambiemos nuestro corazón, volteemos nuestro corazón, seamos regenerados. ¿Para qué? Para que volteemos a Él, para que vengamos a Él. Te quiero comentar que en estas circunstancias también podemos ver manifestado el amor de Dios. Cuando mi hijo hace algo que no me agrada, cuando mi hijo está viviendo en rebeldía, luego yo hago cosas con la intención de que él entienda. Y una de las cosas que yo hago o que tú has hecho tal vez con tus hijos es le detienes las finanzas, le detienes el dinero. Y a mí me duele, pero dentro de eso, pero muy dentro de mi corazón, lo que yo quiero es que él entienda, que él se humille y que él se acerque a mí. Y eso lo puedo ver aquí en Dios. Dios no disfruta el hacer esto. Dios tiene otro propósito en su corazón, y ese propósito resulta de su amor por este pueblo. A veces, cuando suceden cosas así, pues yo digo, no, pues mi hijo, pues por lo pronto no le presto el carro. ¿Y qué busco yo? A ver si con eso entiende, a ver si con eso le cae el 20.
Y es lo mismo que yo veo en este pasaje. ¿Qué está haciendo Dios con su pueblo? Dios le está cerrando las puertas, Dios lo está estrechando para ver si ese pueblo se acerca y voltea hacia su Creador. Pero qué tristemente, ¿qué sucede? No tuvo efecto. Este pueblo finalmente no ha venido a casa. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura. ¿Cuál es el propósito y cuándo este realmente tiene éxito? Hay un ejemplo muy claro en la Escritura. El ejemplo está en el libro de Lucas. Lucas 15, 17, 18 y 19. Tenemos una historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía abundancia porque su padre le dio los bienes. Cuando él se los pidió, él se los repartió y obviamente salió con abundancia de su casa, dándole la espalda a su padre. Y dice la Escritura que cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella tierra. Cuando éste empezó a pasar penas, se acercó por ahí a un hacendado que lo puso a cuidar cerdos. Llegó a tal grado esta hambre que él deseaba comer el alimento de los cerdos. Pero la Escritura nos dice que ni aún eso le daban. Entonces, es interesante cómo en el versículo 17 hay una frase que me impacta, que se me hace muy bonita, que dice: y volviendo en sí dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y aquí vemos exactamente el propósito de Dios. Dios quiere que a través de las circunstancias, cuando se te van estrechando las salidas, los recursos, las puertas, Dios quiere que regreses a Él. Y eso lo vemos claramente en el pasaje del hijo pródigo. Como él, mientras tuvo abundancia, mientras tuvo recursos, se alejó y se alejó y se alejó y se alejó de su padre. Pero en el momento que le faltó, obviamente se dio cuenta: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí pereciendo de hambre. Eso es lo que Dios quiere que las circunstancias hagan en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere que las circunstancias hagan en nuestro corazón. Porque de otra manera bien sabe Dios que carnalmente buscamos solamente la independencia de Él. Y Dios quiere que te des cuenta que necesitamos acercarnos a Dios. Yo espero que en estas circunstancias todo el mundo humillemos nuestro corazón y nos demos cuenta que Dios es la solución para todo. Dios es todopoderoso. Entonces, no vivas una hipocresía religiosa. Busca tener una relación con Dios. Ama a Dios. En la hipocresía religiosa no existe Dios. Dios no está. Cuando Dios dice, y no volviste a mí, ¿qué quiere decir? Estabas lejos de mí, no estábamos cerca, no teníamos una relación. Entonces estarás en una iglesia, estarás enredado en muchos quehaceres, pero la realidad es que dice Dios, no os volvisteis a mí, no estás cerca de mí. Entonces, Dios quiere que reflexionemos, que meditemos y que tengamos una relación sincera con Él. Es mi deseo que a través de estas circunstancias, mucha gente que no ha volteado a Dios a través de estas circunstancias, y cada circunstancia que nuestra vida pasa, nos haga voltear hacia ese Dios que nos ama. Nos haga ser como ese hijo pródigo que en las circunstancias lo llevaron a voltear hacia Dios, a humillarse, regresar a Dios. Dios quiere que regresemos a Él.
Hermano, que Dios te bendiga. Yo espero que este mensaje sea de bendición, que podamos poner en práctica lo que aquí dice. Y me gustaría solamente cerrar con una oración. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios Todopoderoso por tu palabra. Gracias por ese amor que a través de ella nos demuestras, y gracias por esos planes y propósitos que tienes, que usas todas las cosas que están a tu alcance en tus medios, Padre, para acercarnos como es hacia ti, como ese Dios que nos ama. No permitas, mi Dios, que nos alejemos. Pon en nuestro corazón tal dependencia de ti, mi Dios, que a diario estemos buscando tu pan, que a diario estemos buscando tu palabra, que a diario estemos hablando, conversando contigo, mi Dios. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que no le falte nada a mis hermanos de Comunidad de Fe León, Guanajuato, mi Dios, que tú suplas cualquier necesidad que en este momento ellos requieran, Padre, y que no les falte sobre todo, mi Dios, ese deseo de todo corazón de buscarte en estos momentos y de hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga. En Romanos 8:35 nos hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y estamos seguros que nadie, porque Él es nuestra roca fiel. Quien por siempre se